Hola, ¿qué tal? Soc la Roser. Benvingut. Bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a continuar con las buenas aventuranzas, ¿eh? Pero yo creo que sería muy interesante pues poder tener varias traducciones de la Biblia, porque a veces nos encontramos con algunas palabras que según la traducción, pues dicho de una manera o dicho de otra manera, parece ser que se entiende un poquito más claro, ¿verdad? Por ejemplo, yo uso mucho la Reina Valera, que aquí dice bienaventurados, pero en otras traducciones pues dice dichosos o felices, ¿eh? Y a veces pues las personas, depende de la traducción, pues lo pueden entender mejor o de una manera o de otra. También hay, por ejemplo, hay otras palabras, ¿no? Que dicen, no he venido para abrogar la ley, ¿no? Que dice, no he venido para abolir la ley, ¿eh? Para abolir. Por ejemplo, otra de las palabras que depende de la traducción que uno pues coja, escarnecer, quiere decir criticar, levantar falsos testimonios, ¿eh? Sería interesante tener varias traducciones de la Biblia para poder comprobar a veces. Bueno, no se trata de hacer grandes discursos de cada una de las buenas aventuranzas, que se puede hacer, por cierto, ya lo creo que se puede hacer, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, pues que de un versículo saqué, me parece que fueron 2 o 3 discursos y bien largos, ¿eh? Por ejemplo, Juan 3:16 o Juan 3:17, pues de ahí se pueden sacar una cantidad de temas, ¿no? Del amor, de la condenación, del Hijo, de la salvación. Se puede uno preparar su bosquejo, de ahí puede sacar muchísimas predicaciones. Pero no se trata de esto. El sermón del monte, que empieza en el Evangelio de según San Mateo, no se trata de hacer grandes discursos, sino de buscar aquellas palabras clave para poder entender y comprender el significado de cada aventura. Bienaventurados. De esto se trata, como dijo Pablo, ¿no? Prefiero 10 palabras para edificar a los demás que no hablar en muchísimas palabras o en muchas lenguas y esto que nadie me entienda. Bueno, este es mi propósito. Otra cosa que sería también muy interesante poder explicar antes de empezar aquí las buenas aventuranzas es que Cristo empieza su ministerio cuando Juan el Bautista está encarcelado. Cuando él se entera que Juan está encarcelado, entonces se va para la región de Galilea, porque casi todos los apóstoles son galileos, ¿eh? Y eso, cuando Pedro, por ejemplo, negó a Cristo, no creyeron, tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar te está declarando que eres Galileo. Casi todos eran personas de Galilea. Bien, es interesante de que empieza su predicación cuando se entera que Juan el Bautista está encarcelado. Cristo mismo llegó a decir que no hubo ningún otro profeta más grande que Juan el Bautista, todo hombre nacido de mujer, ¿no? ¿Por qué dijo esto? Porque en todas las cosas causa y efecto. Pues por la sencilla razón de que muchos profetas profetizaron acerca del Mesías. Sin embargo, Juan el Bautista fue el que preparó el camino y estuvo con el Mesías. Qué gran privilegio, ¿verdad?, de poder bautizar al Mesías. Otra de las cosas que son muy interesantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar las buenas aventuranzas es que Juan le manda a 2 de sus discípulos a preguntarle si era él el que había de venir o tenían que esperar a otro. Bueno, yo he sentido predicaciones que verdaderamente me han dado ganas hasta de llorar, ¿eh? Si no he llorado, porque
diciendo que Juan el Bautista había dudado, que tenía dudas. No, no, Juan el Bautista jamás había dudado de que Cristo fuera el Mesías. Además, él mismo en el bautismo sintió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Juan el Bautista nunca jamás dudó de Cristo, simplemente quería saber si su ministerio había concluido o todavía había que esperar algo más. Y entonces vemos que la respuesta que Cristo le dio, bueno, esto de Juan el Bautista lo podemos ver en Juan 3, capítulo 3, el verso 25 al 30, que él mismo estuvo diciendo, Juan el Bautista, porque se ve que le venían diciendo: mira, los discípulos de Cristo bautizan más que los tuyos. Bueno, y él mismo llegó a decir que su gozo ya se había cumplido, porque era necesario de que yo mengüe y que él crezca. Era necesario. Así que la respuesta de Cristo, cuando le van a preguntar a estos discípulos si era él el que tenía que venir o era otro el que había que esperar, él mismo le responde y le dice que le digan a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Bienaventurados los pobres de espíritu. Por consiguiente, si esto estaba ocurriendo, si ya estaba ocurriendo estas cosas, quiere decir que ya Juan el Bautista había terminado con su ministerio. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así que Juan el Bautista lo único que quería saber es si ya había concluido su ministerio y no le importó de que lo decapitaran, ni muchísimo menos, porque ahora ya había empezado la predicación de Cristo, porque era imposible que estuvieran los dos. Además, ¿qué sentido tiene que uno estuviera preparando el camino para cuando tenía que venir el Mesías, pero si el Mesías ya estaba presente? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, pues antes de empezar con las buenas aventuranzas. Y bueno, pues ahora sí que podemos empezar con las buenas aventuranzas. Ahora falta que las encuentre un poquito, un momentito. A ver, aquí. Creo que ya dimos una, que era bienaventurados los pobres de espíritu, que son aquellos que verdaderamente pues son conscientes de que tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de nuevo, como se le dijo a Nicodemo: a menos que uno no naciera de nuevo, pues no podría entrar en el reino de los cielos. Bien, pues la siguiente, que es la 2, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto es un grito de socorro. Es un grito cuando una persona llora. Es porque está en angustia, es porque está en desesperación, está pidiendo socorro, está pidiendo auxilio. Y esto se puede ver muy claramente, pues por ejemplo, en el Salmos 42, en el verso 1, que es un poema, por supuesto, que nos está diciendo cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el verso 3 sigue diciendo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estos serán los que piden socorro, los que llaman a Dios y Dios oye. Bien, si acaso lo dejamos aquí y ya continuaremos con las buenas aventuranzas.
Gracias por vuestra atención y hasta pronto. Que el Señor os bendiga grandemente.